anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda consolación. Amén. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Sabemos que necesitamos depender de Dios en todo momento. Él nos capacita. Y las situaciones que a veces no entendemos, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos para poder entender, para poder discernir lo que estamos viviendo. Así que todo tiene un propósito en nuestras vidas. Nada se manifiesta para hacer de nosotros una vida fracasada, frustrada, aparte de las malas decisiones que se toman, por supuesto, pero cuando estamos buscando al Señor y aunque no somos perfectos, cometemos errores, pero Dios permite algunas experiencias en nuestras vidas para que podamos ser formados conforme al plan que Él diseñó, de que nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos bendecidos para llegar a parecernos a Jesucristo el Señor. Amén. Verdades bíblicas que tienen que ser una demanda en nuestro corazón en todo tiempo. Vamos a orar para que la palabra de Dios venga a cumplir su propósito, darnos esperanza, fortaleza, poder para salir adelante día a día. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por esa palabra viva, esa palabra que transforma, que cambia, que viene a cumplir su propósito por el cual sale de tu corazón para bendecirnos. Señor, no soy yo, sino es tu palabra la que se ministra en esta hora para que tu pueblo, tus hijos sean, Señor, apercibidos de los peligros y nos preparemos para poder aprender cada día a depender de ti. Para que hagamos, Señor, todo conforme a tu voluntad y aprendamos a no buscar, Señor, hacer nuestra voluntad o depender de nuestra inteligencia, sino a depender de ti. En el nombre bendito de Cristo, que estas verdades traigan fortaleza y consuelo a mis hermanos, Señor, como ha traído, Señor, esperanza a mi corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un mensaje que hemos titulado Nuestro pastor nos ayuda a pasar el valle de sombra y de muerte. Para hacer un preámbulo de lo que vamos a hablar, en el Antiguo Testamento tenemos el Salmo 23 y en otras partes de la Biblia vemos que Dios se manifiesta como el pastor de Israel, pastor de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo se revela como el pastor, como el príncipe de los pastores, como el pastor de las ovejas, el que vino a buscar las ovejas descarriadas. Y bien, vemos entonces la dimensión como se nos revela que Dios en su esencia es pastor, es el gran pastor. Y Dios en su manifestación como Padre es pastor. Amén. Y Dios como Jesucristo es pastor también. Y si Dios como Espíritu Santo también es pastor. Amén. Para que podamos entender o discernir que lo que voy a compartir en esta hora tiene un propósito. Saber que nuestro pastor está con nosotros. Que el pastor que tenemos nos ayudará. Y nosotros, los que visiblemente el Señor nos ha dado el privilegio de optar el ministerio primario de pastores, qué tremenda responsabilidad, porque nosotros tenemos que tener la dimensión de poder ser pastores como Él es pastor. Amén. Amén. Pareciera algo utópico, pero verdaderamente es el privilegio que tenemos. No solamente su servidor, usted también. Yo un día fui una ovejita, ahora soy un pastor que el Señor me ha levantado, pero no es una situación nominal. Esta dimensión no se la da una universidad, no se lo da un instituto bíblico, se lo da la revelación de la palabra
para que usted sea un ministro competente conforme a los propósitos de Dios. Amén. Este fue un preámbulo para que podamos hablar hoy que nuestro pastor, cuando hable del pastor, hablo del Dios maravilloso que nos habla. Amén. En algún momento determinado voy a utilizar a Dios en su esencia y voy a utilizar a Jesucristo también en su esencia como nuestro pastor. Amén. Vamos a compartir en la palabra algo que usted sabe de memoria, el Salmo 23. Pero me voy a enfocar en lo que dice el verso 4. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy en la madrugada amanecimos aquí en Mazatenango con una mañana fresca, ¿verdad? Y me voy a confesar con ustedes, nos daban ganas de levantarse, pero nos levantamos porque teníamos que cumplir. Y entonces le digo: Señor, necesito que me respaldes porque no preparé nada ayer, pero hoy es en esta frescura de la mañana, revélame una palabra. Y entonces el Señor me llevó al Salmo 23 para que pudiésemos hablar hoy. Y entonces en rojo le apareció a usted en el verso 4, porque tú estarás conmigo. Si usted va al verso número 1 y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si creemos que Jehová es nuestro pastor, si creemos que Jesucristo es nuestro pastor, si creemos verdaderamente y no lo confesamos solamente de labios, sino que lo estamos creyendo, el Señor dice: el pastor estará con usted. ¿En dónde estará? Cuando usted está pasando por el valle de sombra de muerte. El valle de sombra y de muerte lo puede pasar una persona ahorita en la cama de un hospital. Lo puede pasar en una casa. Lo puede pasar en una oficina porque está pasando un valle de sombra y de muerte porque se siente asolado, se siente deprimido, se siente atrapado del terror, del miedo. Pero el Señor no quiere que nadie esté atrapado en el terror, en el miedo, que no esté atrapado por la angustia, por la ansiedad, sino que el Señor quiere que pueda usted conocer que Él es su pastor. Y aunque usted esté pasando en esta hora en un valle de sombra de muerte, el Señor dice: no temeré mal alguno, no temerás mal alguno. Ten ánimo, porque yo estaré contigo, porque mi presencia estará dándote la cobertura, el respaldo para poder pasar. Hay que pasar. No quedaremos postrados en el valle de sombra y de muerte, sino que saldremos adelante. Yo no sé si usted hoy se anima a levantar su mano conmigo y decir: yo tengo que pasar este valle de muerte. Tengo que pasarlo. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. ¿Quién está con usted? El Señor, que es su pastor. Él estará en la cobertura. Cuando habla de la vara y habla del cayado, habla de la autoridad y del poder que tiene Dios. Su cobertura está en usted. Aun cuando usted esté en la cama de un hospital, aunque usted no puede tener contacto ni telefónico ni por visita, mucho menos, pero los tiempos son críticos, pero que sepa que el Señor está con usted. Y si usted está del otro lado como una persona que tiene a un ser amado en el tiempo de prueba, que está pasando ese valle de sombra de muerte, y usted también lo está pasando porque no tiene noticias, porque no puede hacer nada, el Señor le dice que Él estará con usted. Amén. Entonces son dos dimensiones: el que está viviendo en carne propia esta prueba, como también la familia. Porque créame, en un momento determinado hay un problema financiero en una familia. El padre de familia es el responsable de estar trabajando o los negocios, y algo sucedió, vino una crisis. Eso afecta también a toda la familia. Entonces está pasando el valle de sombra de muerte el padre de familia, pero lo está pasando la familia. En medio de cualquier situación, enfermedad, alguna situación que haya colapsado en la relación familiar, el Señor quiere que podamos conocer
¿Quién es nuestro pastor? Y entonces, hermanos, hemos hablado y vuelvo a repetir, los cristianos tenemos que estar convencidos que el valle de sombra y de muerte que podemos pasar puede ser por obediencia. Alguien puede decir: Señor, yo estoy haciendo las cosas bien. Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Yo te he hecho caso desde el día que reconocí que tú eras mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi pastor. Pero ¿por qué me está pasando esto? Pero el Señor quiere que usted le conozca más y que usted pueda reconocer que lo que está sucediendo le va a ayudar a bien. Porque escrito está que dice la palabra que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios, nos ayuda bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Es importante que podamos entender que por obediencia al Evangelio podemos pasar por el valle de sombra de muerte. Un cristiano puede desobedecer y pasar el valle, sí, pero tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, porque el Señor le va a ayudar en el valle de sombra de muerte a aquel que por pecador pasó por eso y tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Espero en Dios que usted me esté captando lo que Dios quiere que usted haga. Ahora yo le hablo a aquellas personas que pasan por el valle de sombra de muerte. Puede suceder que endurezcan su corazón y puedan vociferar cualquier cosa, pero el Señor en su misericordia está esperando que haya un arrepentimiento. Pero triste también es que muchas personas en la necesidad buscan a Dios y después se pueden olvidar de Dios. Pero yo le digo, estoy orando para que usted conozca verdaderamente quién es su pastor, quién estará con usted cuando camine, cuando pase el valle de sombra de muerte. Que Él le dio la salida, que Él le ayudó, pero que usted pueda conocer en una mayor dimensión quién es su pastor. Amén. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es el que ha tenido misericordia de su vida? ¿Quién está con usted? Porque muchas veces, hermanos, muchos pasan y piensan de que han sido, es que yo he tenido fe, Dios, que yo he tenido esto, y se vuelven autosuficientes y no le dan la gloria al Señor, o de labios se la dan, pero no están convencidos, como lo que vamos a ver más adelante, de tener ese corazón quebrantado siempre. Porque muchos pasan un valle de sombra y de muerte, pero se vuelven egocentristas cuando pasaron. Por eso es bien importante que tenemos una actitud humilde cuando conocemos a nuestro pastor. Entonces quiero ir avanzando. El valle de sombra de muerte es una experiencia que están pasando algunos ahorita, o que tarde o temprano pasarán otros, aunque no querramos. Queremos ser tratados, transformados por el Señor, pasaremos diferentes valles. Hemos hablado que hay diferentes valles, pero hoy me estoy centrando en el valle de sombra de muerte. Ahí conoceremos quién es nuestro pastor. Ahí conoceremos quién es nuestro Dios. Ahí conoceremos quién es nuestro Salvador. Ahí conoceremos quién es nuestro ayudador. Dios quiere prepararnos. Estamos llamados como cristianos a experimentar que somos capaces no por nuestras propias fuerzas, sino depender de la gracia inagotable del Señor para poder pasar y experimentar la confianza en Dios, el respaldo de Dios y no ser atrapados por el terror, por el miedo, no ser atrapados por la angustia, sino ser atrapados por la gracia y la misericordia de Dios para que aprendamos a poner toda nuestra confianza en Él. Hoy estoy convencido en este proceso. Hoy meditaba mientras hacíamos nuestro ejercicio corporal, porque hacemos ejercicio espiritual y el corporal, ¿verdad? Íbamos platicando con la pastora, pero en ese momento yo tuve un pensamiento. Dije, hace un año había temor, pero ese temor, los casos del COVID no eran tan grandes y las muertes, aunque hubo muertes, pero si usted se da cuenta y revisa y compara los datos de contaminados de COVID en esta fecha comparado con el año 2020,
hoy vemos más casos contaminados, hoy vemos casos de contaminación, perdón, y vemos más muertes que el año pasado. Pero la gente está endurecida de su corazón, la gente está tomando en poco, hermanos, y ahora dirán, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué Dios permite? No, esto es la consecuencia del pecado y la corrupción que hay en el mundo. Esta es la consecuencia de la desobediencia del hombre, de aquel hombre que está inclinado a buscar el mal. Pero este es el tiempo del avivamiento de la verdadera iglesia de Cristo, no los fantoches que han existido de presentar un evangelio light, un evangelio malvado y perverso. No es que sea malvado y perverso, es que los malvados y perversos han torcido el evangelio, y el evangelio del Señor nos enseña que tenemos que conocer y depender del pastor, del buen pastor. No sé cuántos dan gloria a Dios. Y verdaderamente Dios escribió por medio de David este salmo. Vino la inspiración y David lo escribió para que hoy nos ministre. Por favor, yo no sé a cuántas personas estoy llegando, pero que me diga una persona, ¿no ha pasado usted problemas? Dice, Señor, yo te estoy sirviendo. Todos hemos pasado. Cuando nos remontamos a los pasajes de la palabra, vemos que el Señor Jesús, siendo justo, siendo puro, siendo santo, Él pasó por valle de sombra y de muerte. ¿O no? Por amor a usted. Un siervo como Pablo no pasó por valles de sombra y de muerte. Juan, Pedro, Jacobo. Fíjese que en el pleno avivamiento de la iglesia, de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, sucedió algo maravilloso. El evangelio corría, se convertían. La gente preguntaba, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación de Jesucristo? Y decía, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio para ustedes. En ese tiempo de avivamiento, Jacobo fue muerto. Y entonces en el momento que se levanta Herodes y le traspasa con la lanza, con la espada, hermano, es un momento de valle de sombra y de muerte, pero él no temió. Ahora pregunto, ¿cómo experimentó su hermano Juan, el apóstol Juan? ¿Cómo experimentó la madre de Juan y Jacobo que le digan que su hijo murió a causa de Cristo? ¿No es un valle de sombra y de muerte? Pero la madre de Juan y de Jacobo siguió, y Juan siguió. Pregúntese, ¿no pasó valle de sombra y de muerte cuando el joven Esteban hacía la predicación de las verdades del Antiguo Testamento, dando testimonio que estas escrituras hablaban de Jesús de Nazaret, hablaban del Cristo? Y la Biblia dice que los que le escuchaban, los fariseos, los religiosos, se llenaron de ira. Hubo un furor de violencia en ellos, y él no se detenía. En ese momento era un valle de sombra, de muerte. Cuando los hombres empezaron a recoger piedras y le empezaron a lanzar las primeras piedras, cualquiera hubiera huido, cualquiera se hubiese acobardado, pero él se mantuvo hablando la verdad de Jesucristo el Señor. Y dice la palabra que cuando ya los golpes de las piedras estaban arreciando, él puso su mirada en el cielo y se le permitió tener una visión óptica celestial, porque vio al Cristo bendito, al Cristo de gloria, lo vio parado a la par de su trono. Y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta esto. Aleluya. Mire qué tremenda. Pasando el valle de sombra y de muerte, lo celestial le impactó para que lo natural no le afectara. Y por eso le digo, a todo aquel cristiano que se enfoca en lo celestial, lo natural no le va a entorpecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Hay que experimentar la gloria de Dios, no temor, no miedo, no pánico. El Señor quiere que usted experimente la presencia, porque dice la palabra, yo estaré contigo cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. ¿Quién estará con usted? El pastor, el buen pastor.
la presencia del Señor, el alto y sublime. Por favor, levante su mano y diga: Señor, yo creo que tú estás conmigo. Estás conmigo en el tiempo de tribulación, de enfermedad, de desesperación. Tú estás conmigo. Él está con usted. Isaías 57, verso 15, dice la palabra: así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Aquí Dios en su esencia dice: yo soy el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y mi nombre es santo. Cuyo nombre es santo, escribió Isaías. Yo habito en la altura y en la santidad. Y oiga, eso es lo que le decía yo. ¿Cómo quiere el Señor habitar en su vida cuando usted pase en valle de sombra y de muerte? Y después que pase del valle, el valle de sombra y de muerte, dice el Señor: yo estoy, el que habito en la altura y en la santidad, yo el alto y el sublime, yo estaré con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos amados, el valle de sombra de muerte nos ayudará a tener un corazón quebrantado y un espíritu humilde. ¿En dónde aprenderemos? Oiga, dijo el Señor Jesús: venid a mí todos cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Dónde se aprende la mansedumbre y la humildad? En el valle de sombra de muerte. En los tiempos difíciles seremos transformados, seremos cambiados. Entonces tendremos una revelación. Él habita en el corazón quebrantado, en el corazón humilde, para vivificar nuestro espíritu. Hermanos, cuando se vivifica nuestro espíritu, nuestra vida es totalmente diferente. No dependemos de una letra muerta, sino dependemos de la vivificación que hace el Señor en nuestras vidas cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. Amén. Hermanos, los valles de sombra, todos los valles son temporales, son procesos. Amén. Es parte del tratamiento del Señor en nuestras vidas. Es parte de la regeneración de nuestra alma, para que en este tiempo vivamos como Jesús vivió, para que seamos aprobados, para que seamos hombres y mujeres aprobadas. Diga usted conmigo: yo declaro que un valle como el de sombra de muerte es un tratamiento para mi vida, para que yo aprenda a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Acuérdese que el Señor viene por una iglesia que ha sido tratada, una iglesia que ha sido vivificada, una iglesia que ha experimentado el tratamiento en los valles. Quiero explicarle que los que reconocemos que lo que estamos viviendo es un tratamiento, la palabra nos hace ver que somos partícipes de la naturaleza divina. Capítulo 17 del libro de los Hechos, 28-30. Quiero explicarle, yo creo que el tiempo sí me va a alcanzar. Hechos 17, Pablo tiene una experiencia, está con unos hombres religiosos que tienen varios altares de sus dioses, pero tienen un altar de un Dios desconocido. Y entonces Pablo, le estoy parafraseando, Pablo le dice que él habla de ese Dios desconocido, que les presenta el Dios desconocido, conocido para Pablo y desconocido para los religiosos que estaban adorando dioses hechos por manos de hombres. Y él les dice: yo conozco al Dios desconocido, y yo les invito a que conozcan al Dios desconocido. Ahora alguien dirá: pero yo sí alabo a Jesucristo, pero puede ser desconocido en los derechos que usted tiene como hijo de Dios. Y eso quiero hablarle brevemente.
Disponga su corazón si usted tiene alguien que le ha costado entender los planes de Dios, compártale este mensaje. En los versos 28 al 30 dice la palabra, hablando del Dios que conocía, pero era desconocido para los religiosos que estaban en el Areópago. No estoy predicando eso, solo estoy sacando para que usted pueda entender que los tratamientos en el valle de sombra de muerte son para que nosotros podamos tener esta vivencia. Porque dice la palabra, porque en Él vivimos, dice, y nos movemos y somos. Y eso le aparece en rojo. Usted tiene que aprender a vivir en Él. Aleluya. Pero en Dios que me explique. Y nos movemos y somos. Está hablando de la vivificación. Está hablando que la vivificación nos va a hacer movernos en esta tierra, ya no como hombres naturales, sino como hombres vivificados por la obra de Él. Porque a eso nos llamó el Señor, no una religión. Por eso somos ese producto tratado, formado, conforme a la imagen de Él. Dice aquí, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces aquí habla que esos poetas se refieren a los pensadores, a los filósofos, a los que enseñaban de este tiempo que la naturaleza de los dioses que ellos tenían en estatuas, que tenían la oportunidad de participar de lo de la deidad. Erróneamente, ellos lo enseñaban, pero jamás habían tenido la experiencia. Y por eso Pablo les hace mención, Pablo, un hombre preparado con revelación, dice, por como algunos de vuestros propios profetas, o poetas, perdón, también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje de Zeus, linaje de Mercurio, linaje de Diana, linaje de esto. ¿Me explico? El propósito no es esto, eso otro día voy a predicar sobre eso. Pero el verso 29, Pablo dice, nosotros con el Dios que ustedes desconocen, pero conocemos, su presencia está con nosotros. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Por eso el valle es para saber de quién dependemos. Y entonces dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios en su esencia, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Queridos hermanos, por eso muchos tienen que ver algunas cosas para decir, ese es Dios, ese es Cristo. Nosotros necesitamos ver, nosotros necesitamos reconocer que Dios es mi pastor. Y aunque yo sienta que estoy solo, Él está conmigo, está con usted. Usted no está solo en esa cama de hospital, el Señor está con usted. Usted no está solo pensando, ¿qué va a pasar con mi ser amado? El Señor está con usted. En el nombre de Cristo, que estas verdades queden grabadas en su corazón. Solo para su conocimiento, quiero hablarle así rápidamente. Desde ese momento, estos hombres, antes de Cristo inclusive, practicaban algo que después en el año 600 más o menos, se definió como una filosofía, ya concretamente. A esto le llaman panteísmo. Y se lo digo yo para que usted pueda entender. El panteísmo es erróneo, por supuesto, que es una doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina. No le estoy enseñando filosofía, sino ¿qué significa el panteísmo? Es una doctrina que lleva a creer a la persona que todo lo que existe sobre esta tierra participa de la naturaleza divina. Nosotros no somos panteístas, nosotros tenemos la revelación que para ello vino Dios de una manera maravillosa. Por eso el cristianismo tiene que ser puro para poder entender estas verdades y depender del maravilloso y precioso Espíritu Santo. Le pido a Dios que usted pueda tener ese corazón dispuesto
para que tenga un espíritu vivificado y un corazón quebrantado a través de la experiencia de haber pasado un proceso por el valle de sombra y de muerte. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas verdades maravillosas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Para andar como él anduvo, mis amados hermanos, tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Tenemos que ser tratados, porque no aprenderemos a depender de él. Vamos a ser tratados para conocer quién es nuestro pastor. Todo el mundo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me salió la tonada, pero la idea es esa. No es solamente cantarlo, decirlo. No es solamente recitar de memoria el Salmo 23, sino es vivir la experiencia de conocer quién es su pastor. Para que cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no se olvide que su pastor está con usted. Por eso habla de vara y callado. Su pastor está con usted. Él tiene el poder. Amén. Después del valle de sombra de muerte hay ungimientos. Después de los valles hay ungimientos y un gran peso y excelente peso de gloria. Después de los valles hay ungimientos y ese excelente y gran peso de gloria. Salmo 23, verso 5. Por favor, ponga su corazón en esto y ya voy terminando. Me voy a pasar unos minutitos, pero gloria a Dios. Dice: aderezas mesa delante de mí, al terminar el valle, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios quiere que usted al final de ese valle, y se puede preparar para otro valle. Dice que va a preparar una mesa delante de nosotros. ¿Delante de quién? De sus angustiadores. El terror, el miedo, la angustia, el pánico, la duda, la incertidumbre. Son los enemigos cuando uno pasa por el valle. Pero cuando termina, ahí estarán ellos, vencidos en el nombre de Cristo, vencidos por el pastor, por la fe con que usted creyó que estaba pasando. Y dice la palabra que hay mesa y hay ungimiento y su copa rebosa. Y entonces lo está preparando para ver ese gran día, ese maravilloso día que el pastor dijo: voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, y yo voy a prepararles una, y vendré nuevamente por ustedes. Y así termina el Salmo, el verso 6, Salmo 23, 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queremos morar por largos días, queremos estar en eternidad, queremos ser esa iglesia novia, esa iglesia consagrada, santificada, purificada. Tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Tenemos que pasar, tenemos que vivirlo. Y después de eso nos seguirá el bien y la misericordia hasta regresar y morar en la casa del Dios eterno, nuestro pastor. Ya es una experiencia maravillosa y no voy a hablar de eso ahorita porque si no sigo hablando. Hermanos amados, no desmayemos en el valle, no claudiquemos. Usted no está diseñado para quedarse postrado en el valle. Usted está llamado para salir del valle y sentarse, porque el Señor mismo le va a aderezar mesa. Él mismo le va a ungir, él mismo le va a llenar su copa de gozo. La copa de vino es gozo en el Espíritu. Mis queridos hermanos, que nuestra fe nos permita levantarnos en victoria, que nuestra fe nos lleve a extendernos hacia adelante, que no menosprecie la palabra. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te doy gracias, Señor,
por la vida de cada uno de mis hermanos que está recibiendo la palabra. Te pido, mi Dios, que esa administración venga de ti para consolar, fortalecer en el momento que están pasando valle de sombra de muerte, mis hermanos, declarando, mi Dios, que estamos confiados en lo que tú puedes hacer. Señor, no tropezaremos, no caeremos. Señor, estaremos firmes y convencidos en tus verdades eternas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú envías en este momento palabra de vida a vivificar los espíritus, a tener esos corazones quebrantados, creyendo que tú eres el pastor, que tú estarás con ellos, que tú estás ministrando, que tú estás dando aliento de vida al que está enfermo, al que está viendo a un familiar recuperarse en tiempo de crisis. Señor, miraremos tu gloria, ese excelente peso de gloria, Señor, se mirará en la familia de cada uno de mis hermanos. Yo envío palabra de bendición, palabra de sanidad en el nombre bendito de Cristo. Gracias, mi Dios, por darnos el respaldo. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú eres la fuerza y el poder para nosotros que creemos. Señor, muchas gracias por la administración. Venimos declarando libertad y poder para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces en la vida de nosotros. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que esta palabra sustente. No es la palabra de su servidor como el pastor terrenal, es la palabra de su pastor, el Dios que le ama. Amén. Bendiciones, un abrazo fraternal y no se olvide de compartir este mensaje mandando el link de YouTube y por fe va a llegar hoy. Amén. Y el link de Facebook. Amén. Bendiciones abundantes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.